Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Cómo se maneja la perspectiva político-electoral en este momento cuando avanza el tiempo y para la próxima semana se espera que existan definiciones en torno a lo que significan alianzas entre movimientos y partidos políticos para mirar si es que en este contexto puede bajar un tanto el número de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República? Como se conoce, son 17 binomios al momento, pero ¿es factible hablar de una unión de las izquierdas o quizás una concentración también en las derechas en base a algunas candidaturas? Es el tema que vamos a hablar con el doctor Mauro Andino Espinosa, importante consultor en materia política, jurisconsulto de nuestro país, para hablarse de estos temas importantes y políticos de este momento. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, nos da sus likes y también hace sus comentarios que realmente son muy importantes. También tenemos otro tipo de contenidos informativos en resúmenes en nuestras plataformas de Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Síganos también en estas plataformas. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Frente al personaje también se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y a través de la página de Facebook en Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, doctor Mauro, por estar en esta programación. ¿Cómo mire usted la situación que se viene dando en este momento en la parte político-electoral, lo que estamos viviendo? Osvaldo, gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. Yo creo que existe preocupación en el sentido de la alta dispersión política, 17 binomios presidenciales en un primer momento. Habrá que ver hasta el 30 de agosto, una vez que termina el plazo para realizar alianzas electorales, si es que este número se ratifica. Pero de sí existe preocupación porque si ya de por sí la política está bastante desgastada, existe mucha frustración, desilusión en el electorado, esto se amplifica cuando ya usted vaticina que tendrá una sábana electoral. Y ahí me parece que existen varios incentivos institucionales, pero no incentivos positivos, sino incentivos negativos que propician esta alta dispersión. Por ejemplo, si es que usted tiene demasiadas facilidades o laxitud para obtener la personería jurídica de un partido o movimiento político, apenas el 1,5% de firmas de respaldo a nivel nacional, esto incentiva a que cada elección aparezcan nuevas organizaciones políticas. Luego usted tiene... muchas días fraudulentas también, pues, ¿no? Porque se hace una auditoría, o hicieron también este tema de las firmas, y ahí se ha denotado que muchos de estos partidos y movimientos no es que han entrado legalmente. Mire, y usted ahí acaba de detallar este problema. Usted acaba de topar el fondo del asunto. Bueno fuera que el 1,5% de firmas de respaldo que se recogen y se presentan ante el CNE
sean firmas válidas. El problema es que son firmas en muchas ocasiones adulteradas, manipuladas, no tienen nombres y apellidos completos, o los números de cédula están mal, o lo más grave, son falsificadas o son resultado de la venta y comercialización de bases de datos. En algún momento recordará usted, incluso existieron denuncias penales, investigaciones en fiscalía que hasta el día de hoy no sabemos cuál habrá sido el término. Y lamentablemente ahí también hay errores institucionales, porque el CNE, si bien tiene una plataforma informática, un software que se encarga de verificar la recolección de firmas, no es del todo consistente, porque al final quienes terminan por hacer una validación manual son ciudadanos, que no son precisamente grafólogos ni peritos. Eso incentiva a la alta dispersión de Pero en este caso, políticas. este hecho de cuando hay un proceso electoral, el hecho de que estos partidos y movimientos que supuestamente sean legalizados con un número X de firmas, no sacan ni el 1% de eso, pues, doctor. Ahí uno se denota que algo está pasando en el ámbito de la democracia. Ahí vamos a un segundo incentivo, pero del Código de la Democracia, que pervierte el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque si usted tiene candidaturas que sacan el 1, el 2%, que no llegan al 3% de los votos, debería existir una norma que les obligue a devolver el 100% del fondo de promoción electoral Ahora a esos me parece candidatos. que es el 50%. El 50% siempre que sea en 2 elecciones consecutivas. Exactamente. Siempre que un candidato durante 2 procesos electorales no obtenga un porcentaje de votos. Esto debería ser más riguroso. No debería ser en 2 elecciones consecutivas, ni debería ser solo el 50%. Debería ser a la primera. Muchos dicen que el momento en el que no se les financie las campañas por parte de los ecuatorianos, ahí va a haber una disminución real de quienes quieran ser candidatos. Yo creo que ahí hay que matizar. Yo no me opongo per se al fondo de promoción electoral. Que usted bien sabe, Osvaldo, el fondo de promoción no es dinero en efectivo que se les da a los candidatos para que compren souvenirs, llaveros, camisetas. No, el fondo de promoción electoral es básicamente un bono, por llamarlo de alguna manera, que se les asigna para que puedan pautar en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias, medios de comunicación digitales. Ahora, luego el CNE le paga a ese medio de comunicación, pero ese fondo de promoción sin duda siguen siendo recursos del pueblo ecuatoriano. Ahora, si es que queremos evitar que se lancen unos aventureros simplemente para tener en la hoja de vida de que algún día han sido candidatos a la presidencia, se debería ser más rigurosos y aplicar o reformar el Código de la Democracia en función de lo que yo ya le proponía. Si es que no saca al menos el 3% de los votos a la primera candidatura presidencial, que tenga que devolver el 100% del fondo de promoción. Le aseguro que eso sucede, si eso se plantearía, de los 17 binomios quedaríamos máximo en unos 6 o 7, porque eso implicaría que se les va a tocar el bolsillo, y eso sí que les duele. Desde luego. Ahora, en este ámbito ya vemos cómo estamos, con 17 binomios en este caso, 17 movimientos y partidos existen en el registro electoral, y todos tienen en este momento candidatos. Es inédito en lo que está pasando en el país. Pero esto de que hablaba de las alianzas, ¿es factible o no es factible en este momento? Se habló de la unión de las izquierdas, pero vemos que esto parece que no camina, no hay un acuerdo, no quieren saber nada de la revolución ciudadana, unos por un lado, otros por otro lado. Y en la derecha, ¿qué es lo que puede pasar igualmente? Han existido intentos valiosos desde las izquierdas y de los progresismos para al menos sentarse a conversar. Eso me parece que ya luego de más de 20 años, que fue la última vez que se sentaron, me parece, en la Universidad Politécnica Salesiana, ya es un avance. Pero también me parece que fue, por decirlo suave, extemporáneo. ¿Por qué? Porque se empezaron a desarrollar estos diálogos ya a las puertas precisamente de la realización de las primarias. Si esto se lo habría realizado con más tiempo, probablemente habría tenido más éxito. Ahora, al menos ahí han existido unos 2 o 3 acuerdos. El más importante me parece a mí construir un plan de gobierno conjunto que será apoyado por todas estas organizaciones políticas. Un segundo acuerdo, respaldar a quien
pase a la segunda vuelta en caso de que exista una opción de izquierda en el balotaje. Y un tercer acuerdo que medianamente se ha cumplido hasta el día de hoy, que es no agredirse entre ellos. Y digo medianamente porque entre ciertos actores se ha mantenido, pero entre otros esto se ha roto progresivamente. Luego, es un tema casi, yo decía, utópico, ¿no? De que no se agredan en este caso. Y desde el mismo sector, digamos, de las izquierdas, del progresismo, como usted está llamando, no se diga desde el otro lado. Cuando estamos polarizados en este momento, ¿se puede llegar a ese acuerdo tomando en cuenta la revolución ciudadana con esta polarización que existe? Lo que pasa es que a veces se privilegia mucho el tema cuantitativo, es decir, si yo tengo más niveles de aceptación al día de hoy o intención de voto, entonces yo trato también de imponer mis cuadros o mis candidaturas. Y creo que este momento histórico del país amerita no únicamente hacer una valoración cuantitativa, es decir, en función de los números, sino también en función, sobre todo y ante todo, del país. Es decir, hacer un llamado a la unidad, incluso más allá de las categorías políticas o de las vertientes ideológicas. Yo creo que si bien tener principios, valores ideológicos es fundamental, pero esto no va tanto de partidos, sino, por ejemplo, de principios que deberíamos defender en la cotidianidad. La solidaridad, la fraternidad, recuperar la alegría, ¿sí? Recuperar la capacidad de unirnos en términos de acción colectiva. Creo que es fundamental también entender que no podemos seguir construyendo una sociedad que privilegie el individualismo absoluto, la competencia despiadada, el egoísmo, la codicia como formas de vida. Esos valores o principios son los que están en juego porque permiten construir y tejer socialmente a los ciudadanos y permiten edificar una comunidad. Del otro lado de la derecha, yo ahí incluso avisoro más dispersión, porque si es que usted analiza de los 17 binomios, probablemente 13 o 12 de esos binomios son del centro hacia la derecha. Y ahí se evidencia mayores apetitos por llegar al poder. Y ellos incluso ni siquiera han planteado la posibilidad al menos de sentarse a conversar. Ya lo han dicho, ¿no? En base a candidaturas, nada, ¿no? ¿Sí? No ceder ninguna posición al respecto. Han manifestado algunos sectores como el Partido Social Cristiano u otros también en ese... Cucalón también mencionó ayer claro, eso. Cucalón ¿no? también ese asunto. No ceder candidaturas, no sé en torno en base a qué es lo que se puede negociar. Pero en este caso, si es que no se unen, ¿qué posibilidades hay de que lleguen al poder? No sé, del centro a la derecha está el presidente Noboa, que dice que es socialdemócrata, pero con unas posibilidades más ciertas de volver a ser presidente de la República. Y en la izquierda, la revolución, Pachacuti, ¿qué es lo que ofrecen o cómo pueden llegar a una segunda vuelta? Mire, Osvaldo, bueno, respecto de que el presidente Noboa se autodefina como socialdemócrata, realmente es surrealista y es hasta risible. La socialdemocracia, al menos los mínimos que defiende, son de educación pública de calidad, salud pública de calidad, un estado de bienestar. Tome usted como referencia países europeos como Alemania, los nórdicos, Dinamarca, Noruega. Bueno, nada de eso aquí aplica el presidente Noboa. Siempre se privilegia el capital por encima del ser humano, lamentablemente. Ya en las posibilidades reales de los actores políticos, me parece que existe un ambiente no solo polarizado, sino también fragmentado, que podría implicar, y esta es una hipótesis apenas, que podría implicar que quien pase a la segunda vuelta, los dos primeros, apenas lo hagan con un 22 a 20%. No se sorprenda que eso pueda pasar, lo cual también va a traer cola en términos democráticos. ¿Por qué? Porque si bien los dos primeros van a pasar al balotaje, si pasan con porcentajes mínimos y abajo se dispersa demasiado la votación, van a carecer de la suficiente legitimidad democrática para poder reclamar el ejercicio del cargo. Pero van a una segunda vuelta. Solo ¿no? cierro con esto. Y eso pasó, por ejemplo, guardando las distancias, porque evidentemente aquí habría segunda vuelta, pero eso pasó en muchas alcaldías y prefecturas del país. Hasta ahora se reclaman los alcaldes de Quito, por ejemplo, con en Cuenca, un porcentaje quien ganó, tan bajo. ganó en con este el caso. 15%, me parece, de los votos. Entonces, si eso sucede... Pero ese es el juego de la democracia, pues, doctor. Absolutamente. Las reglas de juego están puestas tendría allí. que Yo cuando definirse. digo eso en las alcaldías, por ejemplo, bueno, esa es la democracia y el que gana es el que tiene un voto más que el resto.
Eso pero es indudable. la legitimidad, sí, veamos que hasta dónde llega. Pero en este caso, ¿usted le ve a Noboa en una segunda vuelta con la Revolución, con Pachacuti, no sé, con Jan Topic también irrumpe en el tablero electoral, Cucalón que estábamos hablando, y hay una serie de candidatos que existen en este momento? Al día de hoy es verdad que existen actores políticos y organizaciones que parten con ventaja, pero una elección es como una competencia atlética. No importa tanto cómo se arranca, sino cómo se culmina. Y ya vimos en los Juegos Olímpicos en varias ocasiones que había atletas que venían desde atrás y al final terminaron ganando el oro olímpico o al menos quedaron entre los 3 primeros puestos. Creo que esta metáfora sirve para entender los procesos electorales. ¿Por qué? Porque de aquí hasta febrero del próximo año pueden suceder una serie de contingencias. Hoy probablemente los 2 primeros lugares, según las encuestas, lo ocupan Noboa y la Revolución Ciudadana, Noboa y Luisa, o Luisa y Noboa. Un poco más atrás viene Leonidas Issa con Pachacuti, ahora ha irrumpido en el tablero electoral Topic en el sector de la derecha, y los demás me parece que aún no terminan de despegar, ¿verdad? ¿Esto de Jan Topic le afecta más a Noboa, digamos, en este caso, que a la propia Revolución? Sí, me parece que termina por arrancarle muchos votos a Noboa porque se disputan el mismo electorado, del centro hacia la derecha. Y me parece que además tratan de posicionar ambos del mismo arquetipo. ¿Cuál es este arquetipo? El de la seguridad. Jan Topic es alguien que dice ser un experto, bueno, y ha demostrado que esa es, digamos, su experticia, su conocimiento más amplio en materia de seguridad ciudadana. Y Noboa con el gobierno ha tratado, al menos en teoría, de reducir los índices de criminalidad sin que lo haya logrado, por cierto, porque los porcentajes de secuestros extorsivos y secuestros se han disparado notablemente durante este año en comparación con lo del año pasado. ¿No? En redes sociales usted puede evidenciar muchas cosas de lo que pasa, que son algunas de esas son dramáticas. Veíamos 2 ciudadanos de mi comisariato, me parece, de un almacén, de un local comercial, que habían sido secuestrados y les habían mutilado los dedos a cambio de que el dueño del local pague por el rescate. Internet, me parece. Exactamente. Por eso le decía, son dramáticas los cuadros que se pueden evidenciar en redes sociales. Pero, ¿cuál puede ser la premisa fundamental si es que uno o varios de los candidatos quiere llegar a ser gobierno? La premisa fundamental es la seguridad, en este caso, en este momento en el país. Si es que uno revisa las investigaciones de opinión pública, encuentra 4 problemas fundamentales que son los que están en el top de las preocupaciones de la ciudadanía. El primero, el tema de la inseguridad. Ahora, este tema de la inseguridad me parece que necesita un tratamiento diferenciado. No es lo mismo la situación de inseguridad que se vive en las provincias de la costa que el contexto de inseguridad que atravesamos acá en Quito o en las provincias de la Sierra o en las provincias amazónicas. Es decir, hay diferencias y hay que matizar el clima de inseguridad. Luego, el segundo problema que más afecta a los ciudadanos es el tema del desempleo. El tercer problema, la crisis económica, que está conectado con el desempleo. Y el cuarto problema que se ha evidenciado es el tema de salud pública. La gente reclama muchísimo la falta de atención médica, de especialistas, de medicamentos, tratamientos oncológicos, diálisis, que no se pueden prestar porque precisamente se está adeudando a los prestadores de servicios por parte del gobierno nacional. La agenda más o menos es común para todos los candidatos en este caso, ¿no? Ahí habrá que ver quiénes tienen la capacidad suficiente para comunicar mejor. Porque al final del día, y aquí un poquito me meto sin que sea mi experticia, pero me meto un poquito en la comunicación política, evidentemente una campaña electoral no necesariamente es una campaña racional solamente, sino que ante todo es una competencia por despertar emociones. Con esto yo no estoy diciendo que se deba banalizar la política. Yo me opongo fervientemente a esas lógicas de únicamente hacer contenidos en redes sociales banales o superficiales, pero sí creo que hay que saber comunicar, hay que ser pedagógico en lo que se transmite, en cómo se transmiten las propuestas, cómo se explica la ejecución de las mismas. Con este cambio, con esta globalización y a raíz de la pandemia, con este despertar de las redes sociales, las cosas han sido diferentes también, ¿no? En el ámbito de la comunicación, como usted señala. Hay que saber comunicar y hay que saber llegar también a ese electorado joven que tenemos en este momento. Absolutamente. 60%
de los jóvenes son los que deciden ya el futuro de este país. Absolutamente, vivimos en una época que, tal como la denominaba Bauman, el filósofo polaco, es la sociedad líquida. Y en esa sociedad líquida, evidentemente las redes sociales, el internet, las plataformas digitales juegan un rol fundamental. Fíjese que ahora la gente consume más internet, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, antes que los medios de comunicación tradicionales. Entonces, este es ya un cambio de paradigma y un cambio en las prácticas y en los niveles de consumo de los usuarios. Y evidentemente los políticos tienen que adaptarse a eso. La derecha probablemente es mucho más superficial en cómo transmite sus propuestas. La izquierda a veces es muy, en cambio, conservadora, aunque suene contradictorio, en el sentido de pensar que esto se gana únicamente con propuestas. Bueno, las propuestas son importantes, pero que hay que saber empaquetarlas para generar emociones y poder ser pedagógicos. Vea que ¿cuánto llega un video de TikTok? A mí mismo me ha sucedido. Diciendo, ¿no? A mí mismo me ha sucedido TikTok, y a veces ventajosamente he tenido la suerte a veces de tener videos que han rebasado 700,000 reproducciones. Me acuerdo en la consulta popular de Guillermo Lazo, algún video mío creo que rebasó 1,000,000 de reproducciones. Imagínese usted los niveles de audiencia a los que se puede llegar a través de redes sociales. Oiga, pero era que monetice eso, pues 1,000,000 de visitas. Habría sido importante si es que en ese momento me ponía pilas. Bueno, pero la campaña se viene y hay muchos, digamos, desafíos en este caso, inclusive para los propios candidatos. Y usted, como un hombre que siempre está con una tendencia del progresismo en este caso, ¿le ve que va a tener posibilidades este sector para llegar a disputarle a la derecha, que se le ve más cohesionada quizás? El presidente Noboa tampoco ha dicho que quiere ningún tipo de alianzas con el viejo país, ¿no? Se siente bastante fuerte. ¿Qué puede pasar en ese aspecto? Mire, yo no quisiera jugar un poco a la futurología, como me decía un profesor mío cuando tuve la oportunidad de estudiar en España una maestría. Él me decía, si la política fuera la futurología y si el análisis político fuera eso, realmente no habrían guerras en el mundo ni disputas por el poder. Tal vez me atrevería a lanzar posibles escenarios, un análisis de prospectiva. Uno, ya le dije, creo que puede existir mucha fragmentación y eso implicaría que quienes pasen a la segunda vuelta lo hagan con un 20-22% de los votos. Me parece que un segundo escenario dependerá mucho de las contingencias y de los problemas que vayan surgiendo en el gobierno de Noboa. Pongo un caso concreto, el de los apagones. Los racionamientos de energía eléctrica volvieron en varias provincias de la costa y ya se anuncia que para el mes de octubre, ni aunque hayan traído una barcaza desde Turquía, se solventarán las necesidades. Están hablando de que van a traer otras 2 más, ¿no? Entonces, barcazas. si es que eso, por ejemplo, no se soluciona, podría pasarle factura política el déficit a de Daniel Noboa. Es realmente bastante grande. Del otro lado, desde la izquierda, desde el progresismo, por ejemplo, me parece que la Revolución Ciudadana y Pachacutic podrían generar una alianza, a pesar de que al día de hoy eso se ve lejano, eso se ve complicado. ¿Por las diferencias que se dieron en su momento, digamos, en este caso? Yo creo que en política... O por el tema ideológico, no sé. Yo creo que en política siempre hay heridas que suturar. La política al final del día es conflicto. Hay discrepancias, hay enfrentamientos y en su momento eso no es ajeno. ¿Hasta qué punto puede afectar esto y este tema de los recuerdos y los resentimientos que pueden existir de lado y lado? Han afectado, pero creo que al día de hoy, al menos que se hayan sentado a conversar, yo ya lo veo absolutamente positivo. Ahora, del lado de la Revolución Ciudadana, será importante ver cuál es el papel que juega el expresidente Correa. Si el expresidente Correa asume un papel mucho más protagónico, pero guardando cierta compostura en determinados momentos de la campaña, es decir, sin caer en provocaciones en exceso, probablemente eso permita moldear el discurso y llegar de mejor manera a las clases medias. Es un poco complicado ese tema con el expresidente Correa, en el caso de Pachacutic será importante ver qué tanto en cambio son capaces de innovar en su campaña política y de darle una perspectiva mucho más dinámica, mucho más acorde a los tiempos actuales. Y ahí sí, utilizando lo que mencionaba yo hace unos momentos, las nuevas herramientas tecnológicas sin caer en la banalización, pero
planteando sus propuestas, pero usando estas nuevas herramientas que permiten masificar los mensajes. Al margen de lo que pueda significar cualquiera de los candidatos que podrían llegar a una segunda vuelta, y en base a este diálogo de apoyo y de no agresión, digamos, mutuamente, ¿qué podría pasar en una segunda vuelta? Es la consulta que le hago, pero antes vamos con unos importantes mensajes para ustedes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, estamos retomando este diálogo con el doctor Mauro Andino Espinosa. ¿Es factible o no es factible en este caso el pensar que uno de los candidatos puede estar en segunda vuelta, quizás disputando, no sé, con Noboa, con Topic, con el otro sector de la política ecuatoriana, en este caso Mauro? Es posible, Osvaldo. Es una elección que me parece va a estar llena de incertidumbre también. Creo que todo dependerá de las estrategias de campaña que se vayan a ejecutar por parte de las distintas organizaciones políticas. Creo también que el que menos errores cometa tendrá mayores posibilidades, pero fundamentalmente es importante que segmenten bien el mensaje. Y segmentar bien el mensaje implica hablar a los distintos grupos etarios. Usted hablaba hace unos momentos de la influencia que tienen hoy en el padrón electoral los jóvenes, las nuevas generaciones. Es importante también hablar a los distintos sectores de la sociedad, porque en un mundo globalizado y tan heterogéneo hay una variedad de demandas, desde la clase trabajadora hasta los ecologistas, reivindicaciones de las mujeres, del feminismo, minorías sexuales, el sector productivo e industrial. Es decir, creo que construir un mensaje que se vaya adaptando a cada uno de esos sectores es muy importante. Pero que sea creíble, ¿no? Que se amolde a la realidad que está pasando el país también. Creo que sobre todo tienen que ser muy responsables en lo que proponen. Si lo que proponen es algo que se puede realizar, la gente también está cansada de la demagogia, del populismo, que se les ofrezca solucionar problemas que sus Oiga, que nos digan certezas, que no nos digan no voy a subir impuestos y a la vuelta de la esquina suben impuestos. Exactamente. Suben el precio de los combustibles y otras cosas más. Como ha dicho usted, que se fijen en lo fundamental del Estado: salud, educación, seguridad. Que es lo que se requiere. Porque si es que se hace una serie de propuestas y al final del día esto no se cumple, evidentemente la gente se desilusiona, y esa desilusión se traslada a frustración, se traslada a indignación, y luego tenemos los cataclismas y las movilizaciones populares que todos hemos sido testigos. ¿Cómo ve usted entonces? En una segunda vuelta podría darse, si es que no hay en este momento una alianza con las izquierdas, podría ser que en segunda vuelta se pueda respaldar a un binomio que pase a una posible segunda vuelta. Bueno, se han comprometido a eso, han dicho que existe la posibilidad de respaldar a quien pase a la segunda vuelta, y me parece que eso ya es un acuerdo preliminar muy importante. Por ejemplo, la revolución se abre un poco más, también para el centro, un poquito más. ¿Es factible pensar en esas posibilidades? Bueno, yo creo que ellos están identificando que sobre todo hay que hablar de la clase media. La clase media es un sector que de alguna manera se siente abandonado. Y tengo la sensación, digo, es una sensación porque no he revisado números, pero tengo la sensación de que la clase media también aspira a que se le haga propuestas más puntuales, porque se sienten como una especie de sándwich.
Por un lado, políticas públicas que de pronto solo favorecen a los grandes sectores empresariales y de otro lado, políticas que han dejado en total abandono a los sectores más olvidados de la sociedad. Por ahí es digamos, la estrategia, digamos, en este caso. Pero en la derecha, ¿se podría hablar de un invencible presidente Daniel Noboa? Nadie es invencible, Osvaldo, en política. Todos los actores tienen debilidades, todos los actores tienen virtudes. Creo que el triunfo de Daniel Noboa no está asegurado y todo dependerá, reitero, de las contingencias. No pensar tampoco en una primera vuelta, ¿no? Yo lo veo muy difícil, sinceramente. El declive de Daniel Noboa es sostenido, se ha venido evidenciando eso durante los últimos tiempos. Las investigaciones de opinión pública también señalan aquello y repito, los sucesos que posiblemente se van a seguir desarrollando, cortes de energía eléctrica, amplificación de los sicariatos, de los secuestros extorsivos, me parece que le van a terminar por pasar factura, sin perjuicio además de los posibles enfrentamientos que se radicalicen contra su vicepresidenta, por todo lo que es de dominio público. Enfrentamientos de él con su vicepresidenta. Absolutamente, porque sabemos las denuncias que están en el Tribunal Contencioso Electoral, habrá que ver qué es lo que hace el CNE respecto de si tiene o no que asumir Verónica Abad, a pesar de que eso jurídicamente está más que claro, pero mi hipótesis también ahí es que Daniel Noboa no aceptará aquello y se limpiará con el pronunciamiento de la Procuraduría y probablemente no decida entregarle el poder a Verónica Abad. Y ha sido medio claro en ese aspecto el propio viceministro de Gobierno, ¿no? El doctor Torres Cobo, que dice que en enero se sabrá quién va a asumir la presidencia en este caso. Absolutamente. Cuando salga el presidente a campaña. Han mencionado eso. Entonces eso deja entrever que no aceptarán. Que no van a ceder. De hecho, el mismo Daniel Noboa dijo en su momento que ella solita va a irse, va a renunciar, que no va a hacer falta tomar ningún tipo de decisión. Bueno, eso a uno le hace prever que están pensando en una serie de acciones o de medidas que van en contravía de lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. ¿Cuánto incide todos estos hechos, por ejemplo, en decisiones que tienen o que se están trabajando en el Consejo de Participación Ciudadana? Vea, se viene el tema del concurso para un nueva fiscal, y ya existen siempre las elucubraciones al respecto, ¿no? De por qué razón se quieren acelerar los concursos, los procesos. ¿Qué puede pasar en ese sentido? Mire, yo no sé hasta qué punto los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le importe a la ciudadanía. La ciudadanía tiene otro tipo de necesidades y de prioridades, las que aquí habíamos mencionado: inseguridad, salud pública, falta de inversión social, infraestructura despedazada, empleo, salario digno. Creo que eso es lo que demanda la ciudadanía. Ahora bien, eso no quita que en términos institucionales sea importante el tema de los concursos públicos de oposición y méritos para designar a la fiscal general. Eso es algo que puede fortalecer la institucionalidad o por último termina de despedazarla, lamentablemente. Ahora, ahí hay una serie de enfrentamientos porque me parece a mí los distintos grupos que están representados en el Consejo de Participación Ciudadana terminan por jalar el agua a su molino, a su lado. Y ahí yo he planteado en distintas ocasiones una propuesta que ojalá en algún momento pueda ser recogida, ¿sí? Que se hagan reformas legislativas a las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de cada una de las instituciones y que en esas leyes orgánicas se incorporen los estándares, los parámetros, las reglas generales de los concursos. ¿A qué me refiero? Si se va a elegir fiscal general, que en el Código de la Función Judicial o si se va a elegir consejeros del CNE, que en el Código de la Democracia se incorporen las reglas de esos concursos para que estas disposiciones, estos parámetros, no puedan ser modificados cada vez y cuando. O sea, que porque los problemas... Una política para la designación. Exacto, porque lo que más genera problemas es precisamente el tema de los reglamentos. Fíjese usted que la discusión de esta semana fue por el reglamento, porque los reglamentos pueden ser sujetos a una serie de manoseos por parte de los actores involucrados. Ahora, en ese aspecto, ¿usted cree que el Consejo Nacional Electoral le da garantías en este momento para llevar adelante este proceso electoral? Mire, yo creo que los árbitros electorales lamentablemente están jugando un rol que no es de imparcialidad y de independencia.
los árbitros electorales han cedido a una serie de presiones. Fíjese usted lo que pasó, Osvaldo, con el Tribunal Contencioso Electoral. Un Tribunal Contencioso Electoral que se reúne entre gallos y medianoche, destituyen al presidente del tribunal y con esto lo que provocaron fue un cisma institucional, pero además nos dio la impresión de que lo que se buscaba era favorecer al régimen y al presidente Noboa para no tramitar de manera adecuada. Pero el discurso fue diferente, ¿no? Golpe de Estado. Golpe de Estado, frente a la denuncia que había presentado por violencia política de género la Verónica Abad en contra de Daniel Noboa. Entonces me parece que a todas luces ahí se evidenció que lo que existía fue una operación política del más alto nivel. Ya, pero en este caso, ¿quién se tomó el Consejo de Participación? ¿El gobierno en este sentido? ¿El Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo de Participación Ciudadana? El Tribunal Contencioso. Que tiene que definir muchas cosas, inclusive del propio presidente. Mire, porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene un rol estratégico. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano jurisdiccional que resuelve en términos de justicia electoral los conflictos entre los partidos y movimientos políticos. Si es que el Tribunal Contencioso Electoral está cooptado por el poder de turno, y a mí me da toda la impresión de que el gobierno operó políticamente esto, más allá de que yo no tengo pruebas fehacientes de que hayan operado, pero si es que el gobierno intervino en esto, como muchos podemos colegir, para que no se sustancia, ni se tramite, ni se llegue a sancionar a Daniel Noboa por violencia política de género, bueno, sin duda alguna me parece que estamos enfrente de un proceso que no otorga las garantías suficientes. Y que se van a definir en las próximas semanas, ¿no? Efectivamente. En este caso. Ahora, esta relación que tiene que darse, estamos hablando de presidentes, vicepresidentes, situaciones en el ámbito de la normativa y también lo que significa la incidencia de estos organismos importantes como el Consejo y el Contencioso. Pero ¿qué pasa con la Asamblea Nacional, que va a jugar un rol también importante? Muchos dicen a la revolución le interesa tener una gran mayoría en la Asamblea porque desde ahí se gobierna, desde ahí se hacen muchas cosas, más o menos al estilo de lo que era antes el Partido Social Cristiano. Y que de alguna manera fue durante varios periodos, ¿no? El Partido Social Cristiano. Mire, yo creo que la relación ejecutivo-legislativo siempre será una relación tensa, sobre todo si es que tenemos un método de adjudicación de escaños que también de alguna manera propicia la fragmentación. Ese método de adjudicación de escaños es sobre todo proporcional, el método de Webster. Si es que se tendría, por ejemplo, un método de adjudicación de escaños como de Hondo, como Imperiali, probablemente esto facilitaría que existan mayorías mucho más consolidadas. Pero acordémonos que se reformó precisamente por esto, porque la revolución llegó a tener un bloque, una aplanadora, de 100 asambleístas en su momento. Yo creo que eso no se va a volver a repetir tampoco, Osvaldo. Ni aunque se llegara a modificar el método de adjudicación de escaños, creo que pasarán muchas décadas para tener 100 asambleístas o una mayoría calificada como en su momento existió. Ese fue, creo yo, un instante muy puntual de la historia política del país, pero difícilmente eso se volverá a repetir. No hay condiciones políticas, sociales. Claro, y en este momento tampoco, pues no, por el método de Webster. Exactamente. No lo posibilita. Pero quien gane la presidencia tendrá que estar consciente, Osvaldo, de que tiene que coordinar y articular políticamente con la Asamblea. Porque si no coordina, probablemente se va a generar obstruccionismo político, choque de trenes, y esto no va a permitir viabilizar una agenda parlamentaria, pero además va a generar un bloqueo institucional que también podría propiciar lo que ya hemos visto durante esta semana. Problemas, conflictos por el ámbito fiscalizador, que si bien es una facultad constitucional de la legislatura, también puede provocar reacciones políticas por parte del Ejecutivo y manoseos en la justicia constitucional, presentando acciones de protección que desnaturalizan el uso y el fin de las garantías jurisdiccionales. Pero la situación de la Asamblea es esa, pues, Mauro, fiscalizar y hacer leyes, y siempre hay ese escozor, ¿no? Esa resistencia. El gobierno ha dicho que no vayan los ministros, y eso genera una pugna. Ahora están en otro problema, la justicia se mete con la legislatura, dispone que se nuevamente revivan estos juicios políticos que ya fueron, en este caso ya archivados a los funcionarios del expresidente Lasso. ¿En qué va a parar esto? Es la misma situación que vivimos siempre de la relación de la Asamblea con el Ejecutivo.
Mire, el ejercicio fiscalizador es una atribución que tienen los asambleístas. Sin embargo, creo que hay que ser bastante mesurados y bastante inteligentes en el uso que se hace de esas herramientas fiscalizadoras. ¿Se les fue la mano en este momento en el ámbito de la fiscalización? No creería que se les fue la mano. A quien se le fue la mano más bien fue al gobierno. ¿Por qué? Porque presentan a través de una legisladora de ADN una acción de protección para frenar los juicios políticos, pero sobre todo para evitar que llegue a sustanciarse el juicio político en contra de Diana Salazar. A pesar de que existe un pronunciamiento expreso por parte de la Corte Constitucional, cuya sentencia es de carácter vinculante, es jurisprudencia obligatoria, donde la Corte ya señaló que los jueces constitucionales no pueden, vía garantías jurisdiccionales, medidas cautelares autónomas o acciones de protección, suspender la tramitación de los juicios políticos. A pesar de eso, la asambleísta Inés Alarcón presenta esto y un juez se atreve a violentar la jurisprudencia de la Corte y seguramente se va a ver sometido a un proceso disciplinario por el cometimiento de la infracción administrativa de error inexcusable, lo cual incluso le puede llevar a una denuncia penal por prevaricato. Y hay denuncia penal por eso también, no por prevaricato en este caso. Pero eso denota esa confrontación que existe en este momento, y esto se va a ir agravando de pronto con la Asamblea. Mire, yo ahí tengo también otra hipótesis. ¿Qué va a pasar con el juicio con yo no sé hasta qué con la punto, fiscal? Yo no sé hasta qué punto se vaya a radicalizar el enfrentamiento por lo siguiente. Primero, el presidente actual de la Asamblea, Henry Kronfle, va a renunciar. ¿Esa renuncia qué implica? Que asuma la presidencia Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el CAL, que está conformado por 7 integrantes, también los asambleístas del CAL van a postular a la reelección. Y esa postulación a la reelección va a implicar muy probablemente que al menos durante un mes de la campaña electoral no funcione porque no tienen alternos. Y al no existir al menos mayoría absoluta, 4 de 7 miembros para poder sesionar, bueno, no pueden instalar ninguna sesión. Entonces, si no funciona la maquinaria institucional llamada Asamblea, evidentemente va a estar paralizada. Y al haber parálisis, el conflicto político con el Ejecutivo va a disminuir. Además, Noboa también va a estar en campaña electoral. Habrá que ver lo que sucede luego de la elección de febrero del próximo año. Pero ahí también habrá que analizar cuáles son las condiciones políticas que avisoran ese escenario que llegará en ese momento. ¿A qué me refiero? Será distinto si es que Noboa no gana la reelección y le toca enfrentar esos últimos meses contra esa asamblea, porque ya sería prácticamente un presidente caído políticamente, sin músculo electoral, sin capital social, sin legitimidad. Pero será diferente si es que es un presidente Noboa que gana la reelección y sin duda esa relación política con la asamblea muy probablemente cambia, será más porque tensa, incluso o tal vez termina de doblarles, como se dice popularmente a algunos. Ya ha hecho eso el gobierno. No, pues estaban anunciando que van a tener una mayoría. Varios asambleístas de otros partidos políticos finalmente terminaron subiéndose a la camioneta de ADN. Pongamos el escenario hipotético de que gana Noboa la reelección. Seguramente esos asambleístas que les queda esos meses del periodo actual que fenecería en mayo del próximo año, varios no dudarían en subirse a la camioneta de ADN por los últimos meses que les quedan. No lo van a pensar. Y al revés, si es que Noboa no gana la reelección, le aseguro que esos asambleístas le van a caer con todo porque saben que es un presidente caído. El accionar de la Asamblea va a depender entonces de estas circunstancias, de quién gane definitivamente esta contienda electoral. Sé que usted va por la política también, Mauro. Va a ir de candidato entonces. Probablemente, sí. Osvaldo, no me atrevería a asegurar porque eso está todavía por ratificarse, pero es una posibilidad con el movimiento Pachacuti. Con Pachacuti. No tengo por qué desconocerlo, no tengo por qué ocultarlo, pero mientras esto no se haga oficial, yo preferiría ser prudente,
sí está ahí esa posibilidad latente, y ya cuando corresponda que esto termine de materializarse y sobre todo acudir al Consejo Nacional Electoral y a la delegación provincial, bueno, pues ahí ya ustedes, y usted tendrá ahí la primicia. Ya le queda poquito, ¿no? Una semanita más o menos para, probablemente. para definir sí, pero este tema. Usted mejor que yo sabe que en este país hemos visto a gente sentada en el potro y luego les han bajado. Así que en política y en este país, vea, todo puede pasar. Todo puede así pasar, que no hay que yo decir prefiero nada. ser muy prudente en eso. Veamos qué pasa. No me desespero tampoco, ni permito que la ansiedad me consuma, sino que más bien lo asumo con mucha calma. Pero ir a pelear en la arena, ya en la arena política, ¿será diferente en este caso que desde lo que se ha hecho, desde la objetividad de la opinión en este caso? Mire, Osvaldo, yo siempre he defendido causas, principios y valores. Mis causas de vida, desde muy chiquito, desde niño, siempre han estado ancladas en defender los derechos de la gente. Salud pública, educación pública. Yo tuve la suerte y la oportunidad de ser dirigente estudiantil. Yo estudié en universidad pública, fui presidente de FEUE. En su momento he tenido la oportunidad de estudiar fuera del país, de formarme también en universidades privadas, es decir, tengo ahí un complemento. Conozco lo público, conozco lo privado en términos de educación superior, también he sido servidor público, conozco la asamblea, créame que puedo decir que soy una persona que se conoce hasta los pasillos y los rincones de los corrillos legislativos, y creo que eso puede ser una herramienta, un bagaje que me puede permitir ponerlo al servicio del país. Además que, como usted dice, desde pequeño conoce los corrillos, los rincones de la Asamblea. Usted es hijo de un gran político ecuatoriano, pues su Mi padre, padre Mauro Andino. fue asambleísta Exactamente. varios periodos, y eso me permitió también estar cerca de él, conocer su trabajo, aprender de las cosas positivas que él tuvo, no cometer errores que también él, sin duda, como todo político y ser humano, también los cometió, Estará, pero siempre oiga, actuando bajo para principios. para que le asesore también. Sería interesante, ¿no? Mirar en este Siempre caso. un consejo no está de más Oye, de quien ha tenido mucha experiencia, pero al final las decisiones, si es que el caso amerita, las tomo yo. Oiga, Mauro, una última cosita que se me quedó. ¿Usted le ve el juicio político a la fiscal que se reactive o no se? Porque los votos no van a existir, pues, en este momento. Los votos no van a Estratégicamente- existir, esa también es mi hipótesis. Yo creo que no van a existir 70 votos, pero me parece que al menos el sustanciar el juicio, probablemente a eso sí llegue. Pero a eso sí llegue. puede ser un desgaste para la propia revolución. Pero también para la propia fiscal. A ver, yo creo que ahí hay que ver, nuevamente uso este término, las contingencias y los hechos que vayan apareciendo. Yo creo que si no aparecían estos dos grandes errores que comete la fiscal Diana Salazar durante la última semana. Primero, allanarle las oficinas a dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, lo cual me pareció un abuso y una barbaridad. Así lo vio todo el mundo. Un exceso. Y luego, lo que denuncia la Posta, nuevamente. Y lo que hoy dijo Anderson Boscan, hizo este gesto que a mí me quedó retumbando en la cabeza. Dijo que aquí tiene en el celular de él una hemeroteca completa como para lograr que ese juicio político logre que se caiga la fiscal general. Y ese es el resumen, la pastilla chiquita de lo que dijo, porque dijo una serie de cuestiones más. Dijo que dio a entender que incluso si es que le manda a matar, que bueno, que es problema de ella. Entonces, creo que las declaraciones de Diana Salazar hoy en Ecuavisa, que abonaron a su vez a esta reacción de la Posta y de Boscan, me parece que van a traer cola. Entonces ahí veamos hasta qué punto se tensa la cuerda y hasta qué punto quienes dijeron que no van a votar por la censura y la destitución, luego de ver o luego de saber qué más sigue saliendo, luego de esto, de la mafia albanesa y estas investigaciones, tal vez reculen. Claro, que son una incógnita, ¿no? ¿Por qué no se sabe nada de la mafia albanesa? ¿Por qué no se sabe nada? ¿Por qué no allanaron la casa de Danilo Carrera, por ejemplo? Situaciones que se dan como... Ya nadie dice nada respecto del asesinato de Rubén Cherres. De Rubén Cherres, exactamente. Es que lamentablemente la memoria histórica es... Somos del país de los 5 minutos de memoria. Exactamente. País de memoria corta. Seguiremos conversando, Mauro.
esto está para largo. Muchísimas gracias por su Muchas presencia. gracias, Osvaldo, a usted y siempre las órdenes. Gracias al doctor Mauro Andino Espinosa, nuestro invitado en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Igualmente sus likes también cuentan y los comentarios son importantes. Las otras plataformas tienen resúmenes informativos, productos comunicacionales que van a ser de su interés. El programa llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. No olviden también que Frente al Personaje se retransmite por la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.